Seguimos con los videos. Bueno, antes que nada, quería preguntarles si les parece buena la idea que las clases las grabe así. Me parece a mí que es lo más cercano a lo que podría parecerse más a estar en un aula. Sí, aunque sé que hay nada que ver, pero bueno, si quieren por el foro pueden decir si les parece bien esta idea o prefieren más texto o cualquier otra sugerencia para mejorar las clases. Ustedes saben que es bienvenida. En la clase de hoy vamos a seguir hablando del MRU. Sí, acuérdense que el MRU es el movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo porque es una línea recta. Sí, la trayectoria del movimiento es una línea recta. Sí, no hay curvas, es decir, no es un movimiento que haga esto. Y es uniforme porque la velocidad no cambia, es decir, si el objeto que se está moviendo siempre se mueve a la misma velocidad. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy son las ecuaciones horarias y los gráficos. ¿Qué es una ecuación horaria? Bueno, horaria es que depende del tiempo, ¿sí? Porque yo si tengo un móvil que se está moviendo, ¿sí? Tengo mi móvil por acá. Supónganse que empiezo a estudiar el movimiento, parte de la posición 0, ¿sí? Por allá puedo tomar el positivo, entonces parte de la... Acuérdense que x era posición, entonces delta x era la diferencia de posición que significaba desplazamiento. Porque yo estoy en el eje x, ¿no? Sí, esto se puede tomar como el eje x, entonces por eso x era posición. Bien, entonces tengo el móvil, en un tiempo 0 está en la posición 0, y se empieza a mover. Si yo quiero saber, porque este móvil se va a mover con una velocidad que va a ser constante, ¿sí? Siempre la misma velocidad. Entonces, si a mí se me ocurre saber o preguntarme en qué posición va a estar en un tiempo de 5 segundos y en qué posición va a estar en un tiempo de 20 segundos. Sí, en realidad no, el gráfico no está hecho a escala, sí. Pero bueno, supónganse que yo me pregunto esto. ¿Habrá alguna fórmula que me diga la posición dependiendo del tiempo? Bueno, para ello vamos a ver, vamos a partir, mejor dicho, de lo que ya sabíamos. Sí, en el MRU sabíamos que la velocidad se podía calcular como la distancia recorrida dividido el tiempo. ¿Sí? Partamos de esa fórmula. Entonces, ¿qué era esto? Esto era el desplazamiento, la distancia recorrida. ¿Y cómo se calculaba? La clase pasada lo había escrito. ¿Sí? El desplazamiento, si yo sé la posición final y sé la posición inicial, entonces obtengo el desplazamiento. Y es una resta. Supónganse que yo me desplacé de la posición 0 a la posición... entonces, supónganse que acá x vale 30 metros. Entonces, entre la posición 0 y entre la posición 30, ¿cuál fue el desplazamiento? Bueno, de 30 metros. ¿Cómo lo calculo? Restando, ¿no? 30 metros menos 0 me da 30. Y si, por ejemplo, acá estaba en la posición de, vamos a poner 7 metros, por poner un ejemplo, ¿cuánto se desplazó el objeto desde esta posición hasta esta posición? Bueno, de 7 a 30 tengo que avanzar 23, ¿no? O lo que es lo mismo, hacer 30 menos 7. Si yo tengo la posición final y la posición inicial, las resto y obtengo este desplazamiento. Entonces eso lo podría reescribir, ¿no? Es decir, que yo podría escribir que la velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial, que la voy a escribir con un x0, sobre el tiempo. ¿Sí? Este 0 significa que es de tiempo 0, posición inicial. Bien, ¿cómo seguimos ahora? Yo quiero obtener una fórmula que me diga la posición para cada instante de tiempo. O sea, lo que tendría que despejar es la posición. ¿Cuál? Bueno, la final. ¿Por qué la final? Porque para el tiempo dado, el móvil se va a encontrar en una posición final, ¿sí?
¿Cómo hago para despejar esta posición final? Bueno, primero este tiempo que está dividiendo lo podría pasar multiplicando. Entonces me quedaría que tiempo por velocidad es igual a x final menos x inicial. Y si paso sumando la posición inicial, me quedaría que tiempo por velocidad más posición inicial es igual a la posición final. ¿Sí? Bueno, y ahora lo único que voy a hacer es escribir esto mismo de otra manera. A la posición final se le suele llamar, como depende del tiempo, a esto se lo suele llamar x de t. Posición que depende del tiempo. ¿Sí? Que se lo suele comparar con un f de x. ¿Sí? Esto lo tienen un poco más visto. F de x es la función que depende del valor de la x. Bueno, en este caso lo mismo, solamente que la función es la posición y la variable es el tiempo. ¿Sí? Entonces esto lo voy a escribir del lado izquierdo. Posición dependiente del tiempo. ¿Y eso es igual a qué? Bueno, es igual a todo esto que está acá, ¿no? Y lo voy a escribir de esta manera, a ver si me siguen. Posición inicial más velocidad por tiempo. Se los escribo así porque así es donde lo van a encontrar en cualquier lugar. En la resolución quedó medio al revés, fíjense que a tiempo por velocidad, pero tiempo por velocidad es lo mismo que velocidad por tiempo. Y sumar este término con este término es lo mismo que sumarlo al revés, ¿sí? Entonces, esta de acá es la que se llama ecuación horaria de la posición en el MRU. ¿Sí? Con esta fórmula nos tenemos que quedar. ¿Por qué es ecuación horaria de la posición? Bueno, porque me dice la posición en función del tiempo, ¿sí? O sea, para cada tiempo me va a dar una posición diferente. Pero para ello yo necesito saber cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad. Es decir, la ecuación horaria así estaría incompleta. Yo para dar una ecuación horaria de un móvil en particular necesito saber cuál es la posición inicial y cuál es su velocidad. ¿Sí? Y esa no es la única ecuación horaria. También hay otra ecuación horaria que me indica cuál es la velocidad en función del tiempo. Es decir, para cada tiempo me va a dar una velocidad. Pero esta es bastante trivial. Ya van a ver que más adelante, cuando veamos otro tipo de movimiento, la velocidad va a ir cambiando, ¿sí? Pero en este tipo de caso, la velocidad va a ser constante. Es decir, que la velocidad para un tiempo dado siempre va a ser la misma. Es decir, que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad. Bueno, pero esto se suele usar y esta ecuación se la llama ecuación horaria de la velocidad en el MRU. De esta manera nos quedan las dos ecuaciones y ahora vamos a empezar a aplicarlas en algunos ejemplos. Bueno, y tenemos un ejemplo para hacer. Dice: un auto que recorre la ruta 2 se encuentra en el kilómetro 80 rumbo a Mar del Plata. Si se mantiene con una velocidad constante de 126 km por hora durante 5 minutos, y tenemos tres preguntas, ¿no? O tres cosas para hacer en realidad. Dice: ¿en qué posición de la ruta se encontrará luego de 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos? Bueno, arranquemos primero por ese punto. Lo que habría que empezar haciendo es primero planteando la ecuación de posición para el MRU, que es esta de acá. ¿Sí? Como me dice en qué posición de la ruta se encontrará, bueno, planteo la ecuación de posición a ver qué datos podemos obtener de acá, ¿no? Posición inicial más velocidad por tiempo. Y reemplazo las cosas que son constantes. ¿Qué es lo constante? Porque fíjense que el tiempo va variando y si el tiempo varía, la posición del auto va a ir variando, ¿sí? Pero las cosas constantes son la velocidad y la posición inicial. Bien. Para resolver esto se puede trabajar tanto en kilómetros por hora como en metros por segundo, como ustedes prefieran, ¿sí? Yo voy a trabajar en metros por segundo por dos cosas.
El ejercicio anterior que estuvimos repasando ya lo hicimos en kilómetros por hora, y para pasar todos estos tiempos a horas se hace más complicado. Es mucho más simple pasarlos a segundos, ¿sí? Fíjense que un minuto son 60 segundos y bueno, después se multiplica por 3 o por 5 nada más. Entonces, para reemplazar la posición y la velocidad, primero vamos a encontrarlas en las unidades de metros y segundos, es decir, la posición la vamos a pasar a metros y la velocidad a metros por segundo. Bueno, dice que está en el kilómetro 80, ¿sí? Ahí es donde se encuentra el auto al inicio del estudio del movimiento. Si está en el kilómetro 80, la posición inicial sería 80 kilómetros, ¿sí? Piensen, si hacemos un gráfico, ¿sí? La ruta, bueno, en algún momento va a estar el 0, ¿sí? La ruta va para allá, eje X positivo, pero en algún lugar se marca el kilometraje en las rutas, ¿no? En algún lugar el auto va a estar por el kilómetro 80, va a estar por acá, ¿sí? Y se va a mover hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces su posición inicial del estudio de movimiento es 80 kilómetros, que si lo pasamos a metros, que me quedaría 80.000, perdón, metros. ¿Sí? Recuerden que kilo significa 1000, 80.000 metros. Y luego la velocidad, que es de 126 kilómetros por hora. Para pasarla a metros por segundo, recuerden que había que dividir por 3,6 y me daría 3,35 metros por segundo, ¿sí? Si hacen la cuenta, debería dar eso. Entonces reemplazamos estos datos en mi ecuación, ¿sí? Me quedaría que la posición en función del tiempo va a ser igual a 80.000 metros más la velocidad, que es de 35 metros por segundo, por el tiempo, ¿sí? Bien, la velocidad, tengan en cuenta que si se mueve hacia el positivo, ¿sí? Si el coche se mueve hacia allá, es positiva. Pero si se moviera en sentido contrario, por ejemplo, bueno, esto no lo aclaré, pero como dice que se mueve rumbo a Mar del Plata, hacia Mar del Plata, el kilometraje de la ruta empieza a aumentar. Entonces por eso se mueve hacia el positivo. Si dijera que se mueve hacia Buenos Aires, el kilometraje empieza a disminuir. Entonces se movería en sentido contrario, ¿sí? Y la posición iría disminuyendo en vez de ir. Digamos, acá está en el kilómetro 80, entonces va a empezar a aumentar, va a llegar al 81, 82, 83. En cambio, si dijera que fuese hacia Buenos Aires, iría en sentido contrario al positivo y la posición tendría que empezar a disminuir. Y para que empiece a disminuir la posición, la velocidad, como va justamente en sentido contrario al positivo, la velocidad tiene que ser negativa, ¿sí? Entonces acá iría un menos. En este caso es positiva, pero si va en sentido contrario, tendría que ser negativa la velocidad, ¿sí? Bueno, y dejo acá el video que se me está por terminar el tiempo. Vayan al segundo video que seguimos con esto.